Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Llevamos casi un año hablando del centenario de la Sociedad Coral de Torrelavega y sobre todo escuchando a la coral hacer lo que mejor sabe hacer y lo que más nos gusta, que es oírla cantar. Pero este centenario no podía quedar solo en la memoria oral o en las actividades conmemorativas. No se podía cerrar sin poner negro sobre blanco la historia de una entidad que es testimonio vivo de la evolución social y cultural de Torrelavega en el último siglo. Había que recoger las voces, las vivencias y la trayectoria de sus presidentes y de sus directores. Esas personas que muchas veces han quedado en la sombra porque no cantaban, no subían al escenario, pero que cada uno a su manera marcó y sigue marcando el rumbo de la coral, dejando su impronta. Una asignatura pendiente que la comisión organizadora del centenario de la coral de Torrelavega encargó a una de las personas cuya aportación a la hora de preservar la identidad de Cantabria en distintos ámbitos y poner en valor nuestra historia es incuestionable. Hablamos del doctor en Historia y académico de la Historia y doctor en Periodismo, José Ramón Saiz Fernández. La comisión organizadora del centenario no lo dudó. ¿Quién mejor que José Ramón, con su vasto conocimiento de la ciudad y su compromiso con la memoria colectiva para realizar esta tarea? El libro que en unos minutos tendrán entre sus manos, 1925-2025, Sociedad Coral de Torrelavega, es el resultado de más de un año de trabajo, de investigación y de algunos hallazgos inesperados que luego nos contará su autor. 700 páginas, 150 imágenes y más de una treintena de documentos y mucha información para poner nombre, rostro y biografía a quienes dirigieron las distintas etapas de la Sociedad Coral de Torrelavega. Un libro que entrelaza documentos con anécdotas, testimonios y el contexto histórico. Pero antes, si me lo permiten, vamos a agradecer la asistencia de las autoridades presentes en este acto, cuya colaboración además ha sido imprescindible para que este libro haya podido ver la luz. Agradecemos la presencia de concejales de la Corporación de Torrelavega, del Partido Popular, de Izquierda Unida Podemos, del PSOE. Saludar especialmente a la concejala de Cultura, Astel Pérez, una de las principales valedoras de este centenario, y también al consejero de Economía, Hacienda y Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros. También, por supuesto, a los patrocinadores de todo este largo año de centenario y a todos los amigos. Así que, si por un lado empezamos ya y pedimos que nos acompañe el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, al que invitamos a subir unos minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí estar hoy aquí con todos ustedes. Quiero darle, en primer lugar, no veo nada, me pegan los focos, no veo a nadie. Darle las gracias por estar aquí al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, a la concejala de Cultura, Esther Vélez, a los miembros de la corporación aquí presente, al exalcalde José Manuel Rudiadero, porque yo creo que si nos preguntásemos qué nos reúne hoy aquí, qué nos lleva a estar a todos aquí, cada uno tendrá una historia personal con la Coral de Torrelavega. Unos porque cantan, ¿no?, y forman el grupo coral, otros porque lo dirigen, forman parte de su ejecutiva, otros porque son personas, los socios, que les acompañan y les ayudan a mantenerse y a salir adelante, las instituciones. Y luego muchas personas que lo que nos gusta es la música, que lo que nos gusta es el canto coral, y que si hemos podido disfrutarlo en esta ciudad, especialmente es gracias a la Coral de Torrelavega. Seguramente algunos, sí, bueno, claro, algunos se acercan al centenario. Me consta que hay una persona en el público que tiene 94 años. Otros no están hoy aquí, pero son más jóvenes, son los miembros del coro infantil juvenil. Y nos llena realmente de mucho orgullo poder disfrutar de esta entidad artística que lleva el nombre de Torrelavega por todas partes. Muchos lo hemos podido comprobar. A qué altura dejan a la ciudad, la buena sensación que dejan en sus lugares que recorren por toda España y por el resto del mundo. Celebran un año lleno de actos
que jalonan un centenario. Pocas entidades en Cantabria tienen la oportunidad de cumplir 100 años. La coral lo hace y hemos podido acompañarles a lo largo de todo el año en multitud de actos. No vamos a poder acompañarles en más porque el año se acaba, aunque dentro de muy poquitos días disfrutaremos y cantaremos con ellos en uno de los hitos del calendario en Torrelavega, como es la Navidad, en el concierto de Navidad. Lo hacemos también en muchos momentos del año. Y este año yo creo que uno de los momentos para ellos que han vivido, que no lo habían hecho hasta ahora, es protagonizar el pregón de las fiestas de su ciudad. Un momento en el que poder compartirlo con toda la gente que había allí, con toda Torrelavega. Yo creo que ha sido un momento inolvidable para todos ellos, ¿no? Y que además se lo merecían. Y bueno, todo eso, y todos los recuerdos que tenemos nosotros pueden ser personales, pero ese recuerdo colectivo ha sido rescatado por José Ramón Saiz, ¿no? José Ramón, no hace falta presentarle, es una persona que además que en el campo de la historia, del periodismo, ha jugado un papel importante aquí y también a nivel nacional. Bueno, ha recogido en Torrelavega, historia ilustrada de una ciudad, pues el devenir de los tiempos de esta nuestra querida Torrelavega. Y hoy, pues todos ustedes saldrán con un ejemplar de ese libro, en el cual pues, bueno, el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria, la Consejería de Economía, la Consejería de Cultura han hecho posible junto con el resto de patrocinadores. Espero que lo disfruten y por mi parte no he podido hacerlo en ninguno de los actos oficiales, lo hago hoy. Felicidades a todas y a todos. Sois un orgullo para Torrelavega, os queremos mucho, toda la corporación, lo sabéis, y ánimo para seguir adelante. Gracias. Gracias, José Luis. El Gobierno de Cantabria ha estado muy presente en toda esta celebración del centenario de la Coral de Torrelavega, a la que le ha concedido la máxima distinción regional, la insignia C Cultural de Cantabria. En representación del Ejecutivo cántabro nos acompaña hoy Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos. Si es tan amable de acompañarnos. Muchas gracias por su asistencia y buenas tardes a todos. Bueno, pues para mí es un rato de placer el poder compartir una vez más un acto más de estos que la Sociedad Coral ha organizado con motivo de su centenario. No sé si me aguantará la voz, que me acabo de levantar solamente para venir a este acto porque tenía mucha ilusión. Y eso a pesar de que la Coral de Torrelavega quizás es la sociedad o la entidad musical de Cantabria que más documentada y que más escritos y trabajos de campo tiene realizados sobre su historia. Ya desde los libros que escribió magistralmente Antonio Barrio, del que yo creo que nunca se le ha agradecido suficientemente lo que hizo por difundir la música coral y la música en Torrelavega, la obra de Fidel Casanova, el libro que se editó con motivo del 90 aniversario. Y bueno, pues yo creo que el culmen ha sido la selección de una persona como José Ramón Saiz para culminar toda esta obra y reflejar los 100 años de trayectoria de la coral. ¿Y por qué digo esto? Porque José Ramón Saiz supo plasmar en su obra Torrelavega Crónica Ilustrada, que decía José Luis, supo plasmar la evolución de la historia de Torrelavega, pero además con datos. Y además siempre, lo tengo que decir, con un hueco especial para el folclore de Cantabria. Ahí pudimos ver las primeras fotos del dúo Cantabria cuando fueron a la televisión mexicana. Podemos ver en una de las portadas cómo pues, Lorenzo Morante, Ana de la Cal, los integrantes del coro Ronda Garcilaso le entregan al Papa Juan Pablo II documentos, discos de la historia del coro Ronda Garcilaso. Y además podemos ver cómo hizo el esfuerzo de trabajar con todas las fotos de todas las agrupaciones corales, el hacer la silueta y el numerar uno por uno todos los integrantes de aquellas agrupaciones corales antiguas. También conozco el trabajo de primera mano, fue el que elaboró el trabajo de los 75 años del coro Ronda Garcilaso con una maestría, porque intentar condensar en una sola obra pues 75 años de historia es un trabajo también ingente, y por eso yo creo que la selección de su persona ha sido idónea.
Sin más, esperemos que lo disfruten, esperemos que tanto el Ayuntamiento de Torrelavega como la Consejería o las consejerías, en este caso el Gobierno de Cantabria, sigamos impulsando lo nuestro y larga vida a la coral a por otros 100 años. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, vamos a ir descubriendo de la mano del autor algunos pasajes interesantes y lo más destacado del libro 1925-2025, Sociedad Coral de Torrelavega. Como ven, hemos elegido un formato, pues queremos que sea un coloquio informal entre amigos, un modelo Chester, como se llama ahora, y tenemos aquí pues a los 3 invitados VIP de esta tarde-noche. Como les decía, José Ramón Saiz es doctor en periodismo, es compañero de profesión y además es doctor en historia. Es el tercer torralaveguense en tener este título después de Gregorio Lasaga Larreta y de Emilio Alcalde del Río. Seguro que a todos nos suenan estos nombres. Él es el encargado de guiarnos en este viaje por los 100 años de historia de la Sociedad Coral de Torrelavega, en el que, como ven, también nos van a acompañar el actual presidente de la Coral, José Nicasio Gutiérrez, y su director, Manuel Egusquiza. Gracias a los 3 por estar aquí. José Ramón, a modo de introducción, háblanos del contenido general de este libro y de cómo se aborda, cómo se afronta un reto como es analizar y recoger 100 años de historia. Bueno, buenas noches. Gracias a las autoridades por las palabras que han señalado y por asistir a este acto, y gracias a todas las personas que se han acercado hoy aquí al Teatro Concha Espina a escuchar la presentación de este libro. Yo quiero en primer lugar hacer una serie de reconocimientos. El consejero ha hecho un reconocimiento a Antonio Barrio, yo me sumo a él y le tenía entre otros. Pero voy a comenzar con Pilar Arroyo Viadero y Leticia Cuesta Herrera. Pilar Arroyo Viadero, del Cuerpo de Facultativos de Archivos y Documentación de la Generalitat Valenciana, ahora en situación ya de jubilada, con Leticia Cuesta han hecho un trabajo extraordinario de organización del archivo de la Sociedad Coral. Han hecho un trabajo, como digo, impresionante. Y yo creo que el que hayamos pasado de una previsión de 350 a 400 páginas a 700 que tiene este libro, pues se debe principalmente a que se ha recuperado una gran documentación de este archivo. Por ejemplo, unas memorias que escribió Lucio Lázaro, 250 folios mecanografiados, que estaban sin autoría, y una de las primeras obligaciones mías pues fue ver la autoría de ese documento valiosísimo que se encuentra en la Sociedad Coral. Hago aquí un llamamiento a la concejala de Cultura para que, en colaboración con la Coral y el Archivo Municipal, lleguen a un acuerdo de un convenio que crean oportuno para que parte de este archivo pueda pasar al Archivo Municipal por razones de seguridad y por razones de todo tipo, para que los investigadores tengan un acceso rápido para hacer cualquier consulta, porque es un archivo muy enriquecedor y muy interesante para conocer la historia de Torrelavega. Además, este fue un trabajo altruista y yo creo que hay que felicitarnos todos y felicitar a estas personas y sobre todo a Pilar Arroyo por hacer este trabajo tan extraordinario para la historia de la Sociedad Coral. Después tengo que agradecer al editor de la obra, a Carlos Alundic, que ha realizado un trabajo extraordinario de tratamiento de las imágenes. Muchas imágenes son copias de copias, o estaban deterioradas, y ha hecho un tratamiento exhaustivo de ellas, y yo creo que ha hecho una recuperación muy positiva, muy interesante de estas imágenes que son muy importantes para la historia de Torrelavega. Y paso ahora a señalar autores que ya se han citado por el consejero, que han hecho pues, un trabajo muy meritorio y muy positivo, como Fidel Ramón Casanova Aguirre, que fue directivo de la Sociedad Coral,
en la etapa de Manuel Teiga y de José Alonso Conde, Antonio Barrio González, que escribió al menos 2 libros que yo conozco, Crónicas Ilustradas de la Coral y Temas de Cantabria, donde recoge muy exhaustivamente, desde su punto de vista, porque fue un coralista fervoroso, la historia de esta agrupación, él que además fue pues, un gran forofo de Lucio Lázaro, que fue, digamos, su jefe, su director del coro. También quiero agradecer a Pablo del Río Gatón, que fue coralista fundacional, toda la familia del Río Gatón, incluido el padre y los hermanos, entre ellos el gran Pepín del Río, estuvieron en el momento fundacional de la coral en 1925. Y debemos, yo lo hago en esta obra, reconocer este mérito de haber estado en la primera fila de la constitución y la fundación de la coral. Y también quiero señalar a José Izaguirre Cobo, a Pepe Izaguirre, que escribió un magnífico artículo desde mi punto de vista, el estilo de la coral, que da muchas claves para entender lo que fue la coral en los años siguientes a la Guerra Civil. Yo creo que este artículo sobre el estilo de la coral merece grandes honores, como las obras de los ya señalados, y además porque Pepe Izaguirre fue coralista, su mujer María Jesús de la Osa fue también coralista. Y su hijo, el doctor Izaguirre de la Osa, pues también es coralista en estos momentos. Creo que todos ellos pues, merecen pues, el agradecimiento de la sociedad coral y además mi personal agradecimiento en el reconocimiento que hago y que ha hecho el señor consejero hace unos momentos, algunos de ellos, especialmente a Fidel Ramón Casanova y Antonio Vázquez. Y también quiero agradecer a Manuel Gutiérrez de Aragón, Quique, porque de manera desprendida hablé un día con él y nos ha dejado algunas de las fotografías más impactantes de la historia de la coral de estos últimos años. Yo creo que todo esto hay que agradecerlo, lo mismo que a Pedro Sobrado, que está aquí entre nosotros, que también hizo esta magnífica portada en lo que fue su colaboración al centenario en el gran cartel de los 100 años de esta institución, una de las más importantes de Torlavega. Y no puedo tampoco ignorar la presencia en este acto de Antonio Noguera, que es compañero mío de la Sociedad Cántabra de Escritores y que fue el gran compositor del himno de los 100 años, letra de Manuel Egusquiza, que se estrenó hace algún tiempo aquí ya en este mismo recinto. Y después en intervenciones ya coralistas, tengo que citar a las siguientes personas. María Luisa Andrea García, la secretaria, porque siempre que la molesté para cualquier acto o para cualquier referencia o localización de alguna persona, me ayudó de manera muy positiva. Igualmente a Belinda López Portilla, que perdió muchas horas de su día a día y me abrió y me cerró la sede de la Sociedad Coral pues para hacer las investigaciones. A Joaquín Díaz Rodríguez, que como miembro de la Coral me ayudó también a reconocer la labor de algunas personas de manera impactante en las últimas décadas en la historia de la Coral, y en definitiva también pues, a los órganos de gobierno de la Sociedad Coral y confiar en mi persona pues, para hacer este libro. Estuve ya con Ricardo Montero en la comisión del centenario del 75 aniversario, he estado en esta, les agradezco el que hayan tenido esa confianza y bueno, estos son los agradecimientos más relevantes que tengo que hacer, aparte de personas, porque la lista sería muy amplia,
que han colaborado en aportar alguna fotografía histórica o aportar alguna documentación relevante para la elaboración de este libro. Bueno, completado ese capítulo de agradecimientos de José Ramón Saiz, vamos a entrar de lleno ya en lo que es el libro. José Ramón, quizás la aparición de esos 200 folios manuscritos, inicialmente eran no se sabía de quién era el autor, quizás sea la mayor aportación y lo más destacado durante el proceso de investigación de este libro, ¿no? Bueno, yo creo que por eso he instado a la Concejalía de Cultura y de la Sociedad Coral a que hagan un convenio para que en el archivo municipal, que para eso tenemos archivo municipal, y para que puedan acceder más rápidamente los investigadores a cualquier documento de interés, puedan hacerlo cediendo con las nuevas tecnologías que existen, pues parte de ese archivo. Evidentemente, ya he dicho antes, una de los grandes trabajos de este centenario, aparte de otras actividades que ha celebrado la Sociedad Coral, ha sido el reorganizar el archivo de la Sociedad Coral, que es muy importante y muy relevante. La organización que se ve plasmada en este libro, que está organizado, digamos, en torno a los 17 presidentes que han dirigido la Sociedad Coral a lo largo de estos 16 años. Oficialmente conocemos 16 presidentes. El problema es que en las actas, cuando dimite, yo creo que dimitió se había matado su hijo en un accidente de tráfico, José Juan Cobregón, en el acta se recoge que pasó a ser presidente oficial de la Sociedad Coral el que había sido muchos años secretario y al que se le debe un gran trabajo de elaboración de las actas y de archivar muchos documentos, que fue Joaquín González López, a quien desgraciadamente no he podido localizar a sus familiares, quizás porque los apellidos González y López no facilitan mucho el tema, aunque no sea un demérito llevar esos apellidos, sino todo lo contrario. Y bueno, enlazando con esto, tengo que decir que la Sociedad Coral, cuando nace en el año 25, en plena dictadura de Primo de Rivera, con las garantías constitucionales suspendidas, se hace por decisión de las fuerzas vivas de Torrelavega. En el libro se recoge un documento, una documentación gráfica de las personalidades que suscribieron un texto dirigido a la sociedad torrelaveguense de aquel momento para crear una sociedad coral. Y además tengo que decir que las personas de aquel momento fueron muy inteligentes por lo que voy a señalar. En Torrelavega existía la Banda Popular de Música, que no era una banda municipal, era la Banda Popular de Música que se mantenía por suscripción de los ciudadanos, no era municipal, no fue municipal hasta el año 28. Entonces, estos señores, los que al cesar Feliciano Zelayeta, que fue otro grande de la Banda Popular de Música, pues hicieron una convocatoria de director. Y en la convocatoria, yo creo que ya tenían en mente algunos de aquella comisión en nombrar a Lucio Lázaro, pero introdujeron para mí 3 líneas fundamentales. Y es que ese director a elegir de la Banda Popular de Música tenía que tener experiencia en agrupaciones coralistas. Y es entonces cuando, en un movimiento muy fuerte de la sociedad torrelaveguense de aquella época, no solo de las fuerzas vivas, sino de la ciudadanía en general, se crea la Sociedad Coral de Torrelavega. Bueno, aprovechando que el libro está organizado en torno a los capítulos dedicados a esos 17 presidentes de la Sociedad Coral de Torrelavega, le hemos pedido a José Ramón Saiz, el hombre dato de Cantabria, que haga un esfuerzo de síntesis y nos diga una frase que defina pues, la labor, la aportación que realizó cada uno de estos 17 presidentes
a la Sociedad Coral de Torrelavega. El primero fue del 25 al 27, Isidro Díaz Bustamante. Bueno, decirlo en una frase es complicado, pero intentaré ser lo más breve posible. Isidro Díaz Bustamante no hizo nada por la sociedad coral, pero fue una decisión muy inteligente de los promotores de la sociedad coral de aquel momento de proponerle para presidente, porque como presidente, que no asistió a muchas de las reuniones que están firmadas las actas por Adolfo Carrasco, que fue, digamos, el gran elector, Isidro Díaz Bustamante, que fue alcalde, era un potente industrial torrelaveguense y además era presidente de la Cámara de Comercio. Es decir, que los torrelaveguenses promotores de la sociedad coral en aquel momento tuvieron la inteligencia de proponer a una persona importante de la ciudad, que no tenía tiempo para estas actividades, para que fuera el presidente. Y fue el primer presidente de la sociedad coral. Estuvo hasta el año 26, estuvo un año y medio aproximadamente, y le sucedió el que a mi juicio fue el gran promotor de la sociedad coral, que fue Adolfo Carrasco Somarriba. ¿Quién era Adolfo Carrasco Somarriba? Que tiene un retrato extraordinario en la sociedad coral, dibujado además por Ciriaco Párraga, un gran pintor de torrelaveguense. Pues Adolfo Carrasco no era de Torrelavega, era de Ajo, de Varello, y este hombre era notario. En el año 1922 vino a Torrelavega y en Torrelavega, digamos que una de las cosas que impulsó y fue el presidente de la primera comisión gestora de fundación de la sociedad coral, fue poner en marcha la sociedad. Porque en aquel momento hay que pensar que las ciudades españolas no rivalizaban con el fútbol, con otras actividades, rivalizaban con el canto. Y en todas las grandes ciudades de España había una coral. Y Torrelavega tuvo su coral. Y la tuvo por el empeño de aquellos torrelaveguenses a los que hay que homenajear y que hay que recordar que actuaron bien y además con rigor y prestigio. José Ramón, de periodista a periodista, un titular, ¿eh? Un titular de cada uno. Le siguió después Felipe Pastora entre el año 30 y 33. Bien, Felipe Pastora fue nació en Madrid, fue administrador de la Real Compañía Asturiana de Minas, que apoyó con mucho interés la sociedad coral, sobre todo los estudios musicales de Lucio Lázaro por Torrelavega y por el Ayuntamiento de Reocio. Y con él además se consiguieron, yo creo que venía ya de atrás, ya era el periodo de la Segunda República, se consiguieron los grandes éxitos de la coral, sobre todo con su estreno en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, y la participación de la coral ante más de 20.000 personas. Esto nos da idea de 20.000 personas, no es una cifra que yo me invente, sino es una cifra que dio la prensa de Madrid y la prensa de Cantabria el día de San Isidro de 1930 en el Paseo de Rosales de Madrid con la Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Madrid. Le siguió entre el 34 y el 37 Pedro Lorenzo, quizás los años más convulsos, ¿no? Pedro Lorenzo, vamos a ver, al hablar de Pedro Lorenzo tengo que hablar al mismo tiempo de el sucesor José Juanco, y por medio está la Guerra Civil. Esto indica, porque José Juanco fue de la directiva también de Pedro Lorenzo, indica que los torrelaveguenses, por encima de ideologías, participaron en la sociedad coral y estuvieron en juntas directivas a pesar de que estaban en trincheras políticas muy fuertes en cuanto a distanciamiento y a descalificaciones de unas a otras. Sin embargo, colaboraron en el empeño de hacer una sociedad coral grande. Y en este sentido, creo que Pedro Lorenzo, que fue un carnicero, un comerciante de la Plaza de Abastos, pues fue alcalde republicano de Torrelavega, pues fue un gran alcalde, un hombre muy identificado con la cultura, participó y activó la llegada de grandes intelectuales a Torrelavega en aquellos tiempos, y también
formó parte de la Biblioteca Popular en el año 27, que se quedó como una de las grandes acciones de esa década de los 20. Lo ha citado José Juanco, que dio, digamos, soporta el franquismo en ese José. largo periodo entre el 38 y el 52, espera. Y después vamos a seguir avanzando. No, pero es que conviene decir, en el año 38, el 19 de junio de 1938, 6 meses después de que la provincia de Santander fuera tomada por las tropas de Franco, la Coral fue, digamos, intervenida por Falange Española y Educación y Descanso, y durante 8 años tuvo el control de la sociedad hasta el año 46 concretamente. Junto a la aparición de esos 200 folios manuscritos que de autoría final son de Lucio Lázaro, otra de las grandes, de los grandes descubrimientos de la investigación de José Ramón Saiz para este libro es la aparición, pues, de un presidente que apenas estuvo unos meses, ¿no? Sí, pero cuyo nombre se desconocía. Joaquín González López, al que yo quiero hacer justicia en este acto, en el sentido de que el acta de dimisión de José Juanco Obregón pues reconoce que los miembros de la Junta Directiva proclaman presidente oficial, y además lo dicen así, con letras mayúsculas está en el acta, presidente oficial a Joaquín González López, que fue secretario de la Sociedad Coral y que tenía, yo creo, que una gestoría administrativa en Torrelavega, pero no he localizado bien en la calle José María Pereda, pero no he localizado en qué lugar y en qué, si queda algún familiar Vamos a seguir, sigue avanzando la historia de Torrelavega de forma paralela a la Coral y viceversa. Llegamos a esos años de la dictadura, unos años convulsos, incluso con vacío de poder, hasta que Ignacio Martínez en el 53 se forma una directiva con nombre propio, ¿no? Sí, yo creo que Ignacio Martínez era un hombre relevante de Torrelavega, tenía apellidos compuestos que él, cuando murió, antes de morir, hizo que desapareciese, y en su esquela figura Ignacio Martínez Díaz. Se apellidaba Ignacio Martínez Conde Díaz entre Sotos, o un apellidos muy largos. Fue un presidente que, de transición, estuvo 3 años, había quedado viudo, se marchó a Santander a vivir y entonces dimitió y dio paso al presidente, a Ramón Capel, que debo decir que ha sido el único coralista de cantar, que ha sido presidente de la Sociedad Coral en estos 100 años. Y ya después llegamos al año 1963, en el que aparece otro Juanco. Aparece el hijo de José Juanco Obregón, José Ángel Juanco Gómez de la Casa, que fue presidente del Círculo de Recreo, fue concejal del Ayuntamiento, concejal de Cultura del Ayuntamiento, y fue también presidente de la Sociedad Coral. Con él, la Coral celebró que probablemente se acuerde Manolo Busquiza, el concierto 1000 en el Instituto Marqués de Santillana, en el patio del Instituto Marqués de Santillana. Allí celebró la Coral el concierto número 1000, y además fue el presidente que llevó a la Junta Directiva a la primera mujer de la Sociedad Coral, Mariuca Martínez Pérez, a quien yo recordé en el 90 aniversario porque acababa de fallecer. Entonces la mujer tardó en llegar a un órgano de gobierno de la Sociedad Coral desde el 25 hasta el 67, que fue ella directiva de la Coral. Después las mujeres han ido tomando un papel más relevante. La actual secretaria es una mujer, María Luisa Andrea, y después han habido varias directivas. Directivas, pero no presidentas, porque en estos 17 nombres no hay ninguna mujer. Ya llegará el momento en que habrá una mujer. Seguimos avanzando, llegamos al año 1975, se cumple el 50 aniversario de la Coral de Torrelavega con la presidencia de José Pelayo, ¿no? Sí. Yo creo que José Pelayo fue otro presidente relevante, era un abogado de prestigio aquí en la ciudad. Yo le conocí. En su mandato murió Lucio Lázaro en diciembre de 1975,
y se cumplió el 50º de la Sociedad Coral, que se celebró con diversos actos de gran interés, y yo creo que en ese sentido pues, fue un presidente relevante. Y debo señalar, porque para mí es importante, el alcalde de Torrelavega en aquel momento era Carlos Monge, en el 50º, que a la muerte de Franco, al mes de la muerte de Franco, pidió en el Ayuntamiento de Torrelavega, siendo en Torrelavega uno de los primeros ayuntamientos de España, la amnistía política para todos los delitos de opinión en el Estado español. Llegamos ya a una etapa en la que seguramente muchos de los nombres de los presidentes de los que vamos a hablar, pues incluso los hemos conocido ya en persona. Hablamos, por ejemplo, de Ricardo Montero, en una primera etapa, en el año 77, cogió las riendas de la Coral, ¿no? Bueno, Ricardo Montero tuvo un problema muy serio con la directiva porque dimitió a los pocos meses de estar. Creo que dimitió con honor y con razón. Yo creo que una directiva de la Sociedad Coral no puede permitir que un director del coro mixto de la Sociedad Coral pues no cumpla las instrucciones que se le pueden dar, que eran instrucciones domésticas, es decir, mire usted, si va a cantar, como yo sé que se le dijo a Cervera de Pisuerga, el cura nos ha pedido que se canten estas dos canciones religiosas. Eso no lo hizo en varias ocasiones José Luis Tavera, y entonces Ricardo Montero, con sus directivos más sobresalientes, que quedan reflejados en el libro, Pedro Cayón, otro miembro de la Coral, hermano de un senador, no recuerdo ahora el apellido, bueno, y después el tesorero, que bueno, todos ellos se reflejan en el libro, pues dimitieron, y yo creo que dimitieron con razón. El grupo coralista votó en contra de que José Luis Tavera dejara el puesto. A los 2 meses de aquella decisión, José Luis Tavera se fue de director al Orfeón Torrelavega sin apenas despedirse de la Sociedad Coral. Y después de y llegó Aurelio García Cantalapiedra, que le tocó una etapa pues francamente muy difícil, porque en pocos años se sucedieron 5 o 6 directores en la Sociedad Coral: Pedro Camino, José Luis Tavera, Isabel San Miguel, José Gómez Abad y Berta Margallo. Es decir, que en el periodo de García Cantalapiedra 2 mujeres llegaron a ser directoras del coro mixto de la Sociedad Coral. Seguimos avanzando. En el año 86 llega Manuel Teira, que su principal aportación es dotar de una sede, ¿no?, una nueva sede a la Coral. Sí. Bueno, Manuel Teira tiene un valor importante siendo alcalde para la Sociedad Coral, porque en la peor crisis de la Sociedad Coral, que se había creado una comisión gestora y había todo este relevo de directores, acompañado del concejal Aurelio Bonilla, que era el concejal de Hacienda, visitaron la sede de la Sociedad Coral para buscar soluciones a la situación que se estaba planteando en la Sociedad Coral, y se refleja en las actas de la agrupación. Y yo creo que ese gesto de acudir en persona a tratar la situación de la Sociedad Coral con aquellos cambios constantes en que se celebraban asambleas y prácticamente no iban asociados, refleja el valor de Manuel Teira, que además tuvo la inteligencia y el valor de confiar a Manolo Busquiza la dirección en el año 1992. Le siguió solo durante un año, en un periodo efímero, José Alonso Conde. Sí. ¿Y algo destacado? Bueno, José Alonso Conde fue un empresario del metal en Torrelavega, miembro de la Cámara de Comercio, y trabajó muy activamente en el 70 aniversario con Fidel Ramón Casanova, y organizaron una serie de actos importantes
con motivo de ese 70 aniversario. Porque después del 75 le tocó a Ricardo Montero, Sí, en una segunda etapa ya más... Después volvió de nuevo a la presidencia Ricardo Montero, que es el único presidente que ha estado 2 veces ejerciendo la presidencia. Fue un presidente relevante, le dio valor y fuerza a la coral. Yo creo que confió mucho en Manolo Busquiza. Se realizaron grandes actividades y brillantes actividades musicales con motivo del 75 aniversario, y yo creo que fue un excelente presidente en generar convivencia, en generar amistad, en generar diálogo, en general, pues mucha actividad positiva en favor de la coral. Y después llegó el primer presidente del siglo XXI ya, que fue Milo Merino. Bueno, Milo Merino, hay que reconocer de él pues ese pasado que tuvo de gran torlaveguense, que llevó el baloncesto en Torrelavega a cotas inimaginables. Fue también concejal en la etapa de Carlos Monge y fue uno de los que aprobó y que impulsó la petición de amnistía tras la muerte de Franco y la llegada de la monarquía. Y yo creo que internacionalizó la sociedad coral con las salidas a Londres y a Roma, donde yo creo que el padre Polino, que era un personaje muy importante, que Antonio Barrio le trata mucho y bien, como se merece, en sus libros, pues ayudó a esa estancia hasta el punto de que la sociedad coral pues cantó en el Vaticano, en una misa en el Vaticano. Y ahora después en el 2009 llega Jaime Revuelta, con él se consigue la sede actual de la coral, ¿no? Bueno, la sede coral, Jaime Revuelta fue también un excelente presidente a mi juicio, porque por primera vez el Ayuntamiento de Torrelavega otorgó honores relevantes a la coral con la medalla de oro de la ciudad a la sociedad coral, y también dotó a la sociedad coral de una sede, la actual, que es la definitiva, sobre lo que quiero hacer un breve análisis del tema. Las sedes de la sociedad coral ha tenido 3 sedes, la actual y 2 más. Una viene permanentemente desde el año 25, que era del farmacéutico Miguel Ángel Argumosa, que la cedió durante 2 años, en los 2 primeros años de la coral, la cedió gratuitamente, es decir, sin alquiler. Y después, con Manuel Teiga, tuvo la decisión de abandonar, a petición de la familia propietaria, que ya no era Miguel Ángel Argumosa, la sede de la calle Joaquín Hoyos, saliendo anticipadamente de esa sede que la tenía alquilada, logró una indemnización de 6 millones de pesetas que se aportaron a la compra del piso de la calle Mártires. Y ahí se estableció la coral, pero era una sede no definitiva por el hecho de que para la gente mayor de la coral pues tenía su costo de accesibilidad, ¿no? Y finalmente la sede actual, que yo creo que tiene al alcalde de entonces, a José Manuel Cruz Viadero, y al gobierno de Cantabria, José María Mazón, como auténticos valedores y que apostaron firmemente por aquella decisión. Yo creo que fue una apuesta relevante del alcalde Cruz Viadero por dar solución a un problema permanente de decenas de años de la sociedad coral. Y llegamos así al actual presidente, a José Nicasio. No sé si quieres decir algo ahora que le tienes delante. Bueno, yo creo que es conocido, se está celebrando un relevante centenario de la sociedad coral, y eso es muy positivo porque a mí me consta y he visto que ha trabajado intensamente para que ello haya salido bien, y además ha logrado algo que hay que convencer para ello, que es la financiación adecuada, que no siempre es
es fácil, con lo cual, pues, desde que está de presidente, pues tiene una labor positiva al frente de la coral. Pues como vemos, un libro que hace un repaso exhaustivo por esos 100 años de historia de la Sociedad Coral de Torrelavega, que también, por cierto, recupera la figura y además pone cara al rostro con fotografías a las mujeres, tanto a las directivas como a esas voces de mujeres coralistas que han pasado por la coral. Ahora que hablar de las mujeres coralistas, las grandes voces femeninas de la sociedad coral, evidentemente las de ahora son también relevantes, pero no podemos dejar olvidadas a las grandes coralistas, voces femeninas del año 25-26. En el libro, por ejemplo, sacó imágenes de Gloria Alonso, de América Andrea, de Pepita Saiz y de Delfina Cubillas, que he descubierto, a los que sabemos del periodismo y de prensa y de la historia de la prensa, pues Delfina Cubillas ha sido una de las grandes voces de la radio en Cantabria, la voz más pionera, porque comenzó ya en Radio Santander en los años 40, después de sufrir una depuración durante unos años, pudo volver a Radio Santander y allí hizo una gran carrera radiofónica. Y también, hablando del papel de las mujeres, no puedo olvidar a Carmen de Lucio Guerra, que fue la primera pianista de la sociedad coral y que ayudó mucho a Lucio Lázaro en la implantación de la enseñanza musical en la educación de entonces, que claro, era un método revolucionario en aquellos años 20, mediados de los 20, era un método revolucionario en la educación. Bueno, pues Carmen Lucio Guerra, que era hija de Cándido Lucio Ramos, que fue fundador y director del Orfeón Torlaveguense, y hermanastra de José Lucio Mediavilla, otro gran musicólogo de Torrelavega, pues estuvo un tiempo en la sociedad coral y fue una mano derecha importante de Lucio Lázaro. José Ramón, la última para terminar y muy breve. Hemos visto por la estrecha relación de la coral con el tejido empresarial, social y político de cada momento. ¿Cuál consideras que ha sido el alcalde que más ha apoyado a la sociedad coral y cómo lo ha hecho? Bueno, yo creo que ya he dicho antes, he citado el nombre de Cruz Viadero, alcalde de Torrelavega, de 2015 a 2019, creo recordar, que hizo una labor de dotar a la sociedad coral de una sede definitiva, de una gran sede a la coral de Torrelavega, cuando ha sido siempre una patata caliente de todas las directivas, ¿no? Todas las directivas, nada más llegar a regir los destinos de la sociedad coral, escribían al alcalde para decirle que la sede de la coral era antihigiénica y todo lo que podían decir, con razón, porque las instalaciones de la calle Joaquín Hoyos pues eran bastante lamentables, hasta finales de los años 50, que Ramón Capel, siendo presidente, puso allí un ambigú que funcionó durante unos años y le dio un poco más de vida, de calor a la sede de la sociedad coral. Pero yo creo que José Manuel Cruz Viadero se merece que le cite, dentro de los conocimientos que yo pueda tener, como el alcalde que apostó en un momento determinado porque la coral tuviese una sede digna. Bueno, pues además le tenemos hoy aquí entre nosotros. Bueno, pues nada, pues, felicidades. Bueno, seguramente se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero les invitamos a convertir este libro pues, en su lectura de cabecera para conocer todos los entresijos de una institución cuya historia, como vemos, ha corrido de forma paralela a la historia de Torrelavega. Pero junto a los presidentes, que hemos repasado con José Ramón Saiz, sin duda los directores han sido los otros nombres que han marcado la evolución, en este caso musical, de nuestra querida Sociedad Coral de Torrelavega y su legado centenario. Uno fue Lucio Lázaro, su director durante los primeros 50 años de vida de la coral, entre 1925 y 1975. Su legado aún pervive. Y el otro es Manuel Ecusquiza, su actual director, un cargo que ocupa desde el año 1992, por tanto lleva 33 años al frente de la coral. Y tenemos la suerte de que ambos coincidieron
cuando quizá daba sus primeros pasos en la música, coincidieron varios años. Así que yo creo que lo mejor es que sea él mismo quien nos hable pues, de Lucio Lázaro. Vamos a ver. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Siéntate y hacemos. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los primeros recuerdos que tienes de Lucio Lázaro? Bueno, yo efectivamente puedo hablar de Lucio Lázaro, de don Lucio Lázaro, porque era don Lucio, entonces los directores tenían ese título, ¿no? El don. Ahora los directores somos más de la calle, más de la ciudad, de la ciudadanía, ¿no? Pero yo puedo hablar de don Lucio desde el año, no sé, desde el año 50 y algo, porque yo siempre tenía mucha afición a la música. Y aunque yo en el año 50 y tanto no pertenecía a la coral, sí iba a escuchar a la banda de música del Boulevard. Don Lucio era toda una personalidad de Torrelavega, con su gorra del pico, ¿no? y su chaquet. Pues Don Lucio en la calle era Don Lucio. Y en el Boulevard con su banda de música, aquella populosa, con muchísimos componentes de músicos, que no es ahora, por supuesto que sí. Bueno, pues Don Lucio era toda una personalidad. Y recuerdo a él dirigiendo, y recuerdo también que en algún momento trajo a Torrelavega directores insignes, sobre todo uno. Uno que fue Rafael Fribe, que fue un director a nivel mundial, fue director de la Orquesta Nacional, hizo la mili en Santander, y tuvo a su cargo la banda del Regimiento de Infantería de Valencia, que era una banda de música formidable, y Don Lucio les invitaba a venir a tocar al Boulevard, y Don Lucio tocaba con su banda, después tocaba el Regimiento de Infantería de Valencia, y Don Lucio le cedía la batuta a Fribe para que dirigiera tanto la banda de música de Torrelavega como la propia suya de Santander, ¿no? Bueno, pues yo entonces ya, para mí Don Lucio era todo un personaje, ¿no? Pero realmente cuando yo conocí a Don Lucio ya metido en la música, fue en el año 1963. Yo ya tenía 16 años, pero ya tenía una formación musical que yo había adquirido en el Conservatorio de Torrelavega, que dirigía otro Lucio, Lucio Bellavilla, José Lucio Bellavilla. Bueno, y yo en el año 1963 ingresé en la coral. Don Lucio ya era hombre mayor, efectivamente, ya tenía 70 años. Pero bueno, para la dirección musical, 70 años todavía está. Le conocí, digamos que en su tiempo grande, ¿no? La coral entonces, bueno, era importante también, y yo recuerdo con él pues ir a concursos, y fuimos al concurso de Mieres. Don Lucio tenía una estrategia, era un hombre que vivía en Torrelavega y era todo torrelaveguense, pero era vasco, y eso no lo perdió nunca. Y cuando íbamos a algún concurso, había algún concierto determinado, importante, Don Lucio siempre pues, acudía a buscar refuerzos a sus amigos de Bilbao o de Euskadi, ¿no? Y bueno, pues cuando fuimos a Mieres, recuerdo un concurso nacional importantísimo entonces, pues recuerdo que trajo pues, lo que llamaban entonces refuerzos, corralistas, de coros de vascos, que vinieron a reforzar a la coral de Torrelavega. Y efectivamente eran cantores buenísimos, Y fuimos al concurso de Mieres, recuerdo una anécdota, contaré otras también. Recuerdo esta anécdota que fuimos al concurso de Mieres con una canción obligada, de obligada interpretación, y lo preparamos en Torrelavega, pues al aire de Don Lucio. Don Lucio era un hombre que a la música quería darle su impronta particular, su impronta personal, y la obra obligada era una obra del Renacimiento que no debe tener tratamiento personal, sino que se debe sujetar estrictamente al canon que pone escrito la partitura. Y Don Lucio aportó su personalidad a aquello, y aquello nos valió no ganar el concurso. No ganamos el concurso.
Pero bueno, le damos los segundos. Bueno, que está bien. Y fue una anécdota de él. Yo recuerdo otras cosas de Lucio. Lucio era un hombre que no tenía una memoria musical extraordinaria. Siempre tenía que tener la partitura delante, pero era terriblemente exigente con la partitura. Era un hombre que en los ensayos se llevaba unos sofocos enormes, ¿no? Porque quería que todo fuera acorde con lo que él pretendía, y daba golpes en el suelo y gritaba, y parece que siempre tenía mal humor. Él nunca tenía mal humor, porque cuando terminaba el ensayo era un hombre tremendamente afable, no había ningún problema. Pero bueno, aparentemente esa exigencia le daba esa sensación de ser malhumorado, ¿no? Pero no lo era, realmente no lo era. Un vasco de nacimiento, Manuel, que a diario leía los periódicos del País Vasco, que iba a buscarlos al kiosco de la estación de tren de aquí de Torrelavega, ¿no? Que un vasco de nacimiento. Vasco de nacimiento, pero que seguía la actualidad del País Vasco a diario, acudía al kiosco de tren. Él seguía informado del País Vasco todos los días. Pero que curiosamente ha sido el que más ha aportado quizás a folclore montañés. Sí, es un hombre que sin renunciar a su origen vasco se integró en el sentir de Cantabria de una forma directa. Su acervo de composición es todo cántaro. Bueno, tiene hasta una obra montañesa escrita en aire de Sorcico. Sorcico es un aire vasco de danza y de canto, ¿no? Bueno, y escribió el Capotito, una obra que pues eso, recordaba el canto montañés, pero en el tiempo vasco. Y recuerdo también anécdotas de él, pues era un director formidable, indudablemente era un director formidable. Y recuerdo una vez que fuimos a cantar a la zona de Asturias, a Colombres, fuimos a cantar, y era todo un acontecimiento, porque la coral hacía un tiempo que no nos movíamos y no sé qué, y dijeron, bueno, pues vamos a ir a cantar la fiesta mayor de Colombres, y vamos a cantar una obra determinada, vamos a poner una obra determinada que sea como la grandilocuencia del concierto, ¿no? Y cantábamos una misa y eso, y la obra fundamental era una pieza que se titula Salmo 150, de un autor francés, César Franck, y bueno, la ensayamos mucho tiempo, fue una preparación ardua, ¿no? Y también recuerdo que, bueno, pues toda esa preparación se llevó a cabo de una forma minuciosa, y marchamos en autobús a cantar a Colombres, a esa fiesta mayor, y cuando llegamos a Colombres, las partituras se habían quedado en Torrelavega. Aquello fue un acontecimiento. Los coralistas no teníamos ningún papel. No teníamos ningún. Don Lucio sí tenía lo suyo, porque tenía la facultad de llevar su carpeta, como hacemos todos los directores, ¿no es cierto? De llevar su carterita donde llevaba las partituras. Bueno, Don Lucio tenía su partitura de la dirección de aquel espectacular Salmo 150. Bueno, pues entonces yo recuerdo que antes de cantar nos reunió a un grupo de personas, los que de alguna manera dominábamos un poco más las cuerdas de la coral, nos llamó y nos dijo, bueno, vamos a ver, os responsabilizáis de esto, yo os voy a dar todas las entradas y todo, pero os responsabilizáis, pues le dijimos, bueno, adelante maestro, que aquí estamos. Aquel día Lucio no dejó de dar ni una sola entrada, aquello fue la perfección, todo, uno, otro. El Salmo 150 salió perfectamente. Bueno, pues esa era la consecuencia de que la dirección la llevaba un gran compositor, un gran director. En el aire en el ámbito de la composición, Don Lucio es un hombre en la canción montañesa es importantísimo. La obra principal de la coral de Torrelavega es Boda en la aldea. Para mí es el paradigma del repertorio de la coral. Es ese sainete que narra la pericia o la peripecia de un indiano que viene a casarse con la sobrina, que se hace una fiesta. Bueno, todo eso lo resumió él en una canción
Después le hemos dado forma teatral y todo, como eso, como sainete, ¿no? Pero él lo resumió en una canción, lo decía todo. Cuando sale la novia de casada, antes de entrar a la iglesia, cuando sale casada, el público como jalea, como festeja todo aquello, esa obra la escribió Don Lucio y escribió con aire que también tiene una reminiscencia de una obra anterior, pero él la recogió también bien. Y después tiene infinidad de obras montañesas, la robería. La robería es la recopilación de los tiempos montañeses de canto y de baile, de la jota, del pericote y del picayo, los principales. Él lo resumió todo y no era montañés, pero lo supo entenderlo porque trabajó mucho. Don Lucio tenía en la calle del teatro, que llamamos la calle Hermosa, tenía su vivienda, tenía su piano y allí él casi ni salía, alternaba, pues entonces alternaba menos, ¿no? Pero él tenía poca relación con la gente, era un hombre que estaba un poco por encima, ¿no? Y allí trabajó toda su labor de composición y yo no sé recopilar la cantidad de obras. Dice que va si vienes, el Capotito, qué sé yo, deja que corra, la canción de marineros, qué sé yo, docenas de canciones que hizo montañesas, algunas las recopiló de lo que es el canto tradicional, pero él lo adaptó, lo incorporó al canto coral. Yo con él, cuando yo cantaba, a mí me eligió como solista de tenor, entonces yo tenía la facultad de cantar, creo que cantaba bastante bien, pero a mí Don Lucio me daba la partitura, yo tenía mi formación musical, me decía, pues tienes que cantar esto. Y yo aquel solo lo cantaba bien y a él le gustaba y me decía, pues bien, nunca me puso ninguna objeción, pero era un hombre que conmigo se portó muy bien. Cuando yo tuve la oportunidad de dirigir el coro Santa María en el año 1973, él falleció en el año 75, yo a Don Lucio recurrí en varias ocasiones. Pues recurrí una vez cuando fuimos a cantar con el coro Santa María a Tolosa, al concurso de Tolosa, que el coro Santa María entonces era un coro muy fuerte, y la obra obligada yo la entendía, pero no tan bien. Y entonces le pedí consejo, y en alguna otra ocasión, y me lo facilitó. Cantando en la coral, pues me enseñó muchas cosas. En fin, yo creo que para mí fue un hombre importante. Y para mí fue importante, y fue importante para la música de Torrelavega, para el movimiento musical de Torrelavega y para el movimiento coral de Cantabria. Las obras de Lucio de banda son importantes, pero menos importantes. Él volcó su actividad en la música coral y creo que su actividad fue enormemente fructífera y su trabajo enorme, y tenemos que tener un agradecimiento en la memoria a Don Lucio. Era el maestro Lázaro, era Don Lucio. Tenemos que tener un agradecimiento en la memoria porque fue un gran compositor y un gran músico para nosotros. Pues tenemos el lujo de tener el testimonio personal de alguien que convivió con él, que le conoció, que fue su ojito derecho, ¿no, Manuel? ¿Que fuiste su ojito derecho? Sí, bueno, el ojito derecho, bueno, yo cuando entré en la coral ya no era la gran coral de los años, yo no había nacido en los años 30 y tantos, yo nací en el 47. Pero, pues sí, pues yo a Don Lucio le caí muy bien. Él me quería, muchas veces fui a su casa pues a consultar cosas o a hablar con él, ¿no? Muchas veces. Y bueno, no sé si fuese ojito derecho, pero a mí yo sé que me quería mucho. Pues Lucio Lázaro, que para los más jóvenes pues es el nombre del auditorium de Torrelavega, pero que, como vemos, hizo una labor incalculable, además no solo recuperando y recopilando y componiendo obras de música popular, sino también realizando una labor de educación musical, incorporando al repertorio de la coral pues, temas clásicos que se siguen manteniendo, ¿no, Manuel? Sí, hombre, las obras se mantienen, el repertorio no se tocan todas las obras. Un día los coros tratamos de hacer un repertorio, un programa musical mixto. En los tiempos de Don Lucio la carga de música tradicional, de folclore, era muy grande. Ahora los coros tratamos de
sin dejar de estar en la música popular, pero tratamos de salir, porque ahora mismo la música es más fácil, el hacer repertorio es más fácil. De antes encontrar partituras era enormemente complicado. Cuando yo empecé a dirigir en el año 73 era dificilísimo encontrar partituras. Ahora se encuentra todo por internet. Ahora todos podemos hacer música africana. En el próximo concierto de la coral, el día 23 de diciembre, que espero que estén todos ustedes en el concierto de Navidad, pues vamos a hacer una pieza de música africana, con bongoes, con música, o sea, con instrumentos de percusión y con canto africano, con expresiones africanas. ¿Por qué no podemos hacer? Pues porque hoy la difusión de la música es tal que todos sabemos lo que se hace en América o lo que se hace en Australia, lo sabemos todo y podemos hacerlo. La música ahora mismo no es tradicional, no es regional, es mundial, está extendida por todo el mundo. Los australianos o los africanos pueden cantar, qué sé yo, Sigla Manuel, y nosotros podemos cantar Silla Jampa, que cantan ellos, pues igual. Es así la música ahora. Pues Manuel de Busquiza, que era sin duda el heredero natural de Lucio Lázaro, hemos realizado un recorrido por el pasado, por la historia que nos ha llevado hasta hoy, hasta este presente, hasta la celebración de este centenario que estamos a punto de finalizar. Y no queremos acabar pues sin pedirle al actual presidente de la Sociedad Coral de Torrelavega y de la comisión organizadora de este centenario, a José Nicasio Gutiérrez, pues una valoración de este intenso año de celebración. José Nicasio, vaya año, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que sí, que lo has definido muy bien, ha sido un año muy intenso. Una de las decisiones de la comisión fue que cerráramos el centenario precisamente con la presentación del libro. De hecho, se habló incluso de entregarlo en el concierto de Navidad, pero creímos que merecía un acto como este. Yo creo que bueno, que acertamos, porque queríamos que recogiera, pues eso, este año que preveíamos que iba a ser intenso. ¿Qué valoración hago? Podemos hablar de los sentimientos y podemos hablar de lo evidente, de los datos, ¿no? Para mí el centenario ha supuesto, pues en primer lugar, admiración, porque, bueno, ya conocía los libros, los había leído, he podido leerlo incluso en PDF y también he apoyado a José Ramón, evidentemente, en la elaboración del último capítulo, y he sentido admiración de lo que ha supuesto. Yo creo que ha quedado clarísimo con la explicación de José Ramón y queda muy bien con la lectura de este libro y de los anteriores. Admiración por lo que ha supuesto la coral en estos 100 años. En segundo lugar, me siento muy orgulloso de haber coincidido, de haber sido el presidente de la coral durante este año. Pero ese orgullo no es un orgullo mío, es subjetivo, pero yo me siento muy orgulloso de todos los que han participado en este centenario. José Ramón ha dado agradecimientos a los que le han ayudado en la elaboración del libro, pero es que yo puedo seguro que hablar y sentirme por lo tanto orgulloso y también orgulloso con ellos, probablemente de todas las personas que hay aquí, del esfuerzo que ha hecho Manuel de Busquiza, bueno, del libro que nos ha regalado José Ramón, de tu apoyo y de tus colegas, y luego se empieza en la primera fila, pues desde el consejero de Economía, bueno, los ha citado también antes José Ramón, la concejala, los concejales, Pedro Sobrado, Antonio Noguera, bueno, yo creo que, y de todos, porque quién más o quién menos pues ha asistido a los actos y también era importante. Por lo tanto, muchísimo orgullo, porque el centenario ha sido una actividad coral, nunca mejor dicho, colectiva, con el esfuerzo de los coralistas, de los solistas, de nuestra pianista, desde luego de nuestro maestro, el esfuerzo, bueno, también lo que se ha comentado antes, la colaboración de las autoridades, tanto del gobierno regional como del ayuntamiento, los patrocinadores, hemos conseguido un buen número de patrocinadores. Todo esto en el campo de los sentimientos, y luego, bueno, ahí están los datos. Y yo el otro día en la cena de Santa Cecilia defendía que el centenario ha sido un éxito artístico y un éxito social. Y daba estos datos. A nivel artístico, pues vamos a llegar a alrededor de las 50 actuaciones, que es un número muy importante. Y ahí está el esfuerzo de los coralistas.
Pero hay un dato también que comenté ese día, y es que la coral durante este centenario ha actuado en 13 ocasiones en este escenario. 5 veces ha actuado el coro infantil y 8 veces el coro mixto. Entonces, yo decía el otro día que a ver qué agrupación cultural es capaz de tener 13 actuaciones en un año, que no sea un ciclo de, qué sé yo, de películas o trayendo, sino ella sola. Luego hemos propiciado también que el equipo artístico haga estrenos, realizará estrenos. Lo más importante, desde luego, la composición del centenario. Y luego, a nivel social, pues aparte de conseguir, como te has dicho antes, la C cultural, yo destacaría todo ese importante número de homenajes que ha recibido la coral, y también destacaría el 9 de julio, en ese homenaje que dimos a socios, medios de comunicación, patrocinadores, etc. Yo creo que fue el acto más emotivo, más emocionante, donde los apretones de mano, los besos, las sonrisas en hora y pico. Yo, me siento muy orgulloso de cómo en estos pasillos era eso, un momento de alegría. Hemos estado en los medios de comunicación, por lo tanto, lo único que puedo dar desde aquí es las gracias a todos y a cada uno de vosotros, de ustedes, porque todos habéis sido una parte importante en el centenario. Pues este libro, que es un episodio más, yo creo que casi el último de este centenario. Enhorabuena, José Ramón, por el trabajo, ha sido impresionante. Y un acto de la Sociedad Coral de Torrelavega pues no podía terminar de otra manera que no fuera escuchando a los coralistas. Y hoy la coral nos va a interpretar 2 temas de su repertorio, así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es darles paso con un aplauso. Que el primer tema que nos van a interpretar es The Meditations of My Heart, de Hackenberg, y perdón por la pronunciación. Y esta es la coral del centenario, la mejor coral del mundo, la coral de Torrelavega. La coral que tiene los mejores amigos y los mejores cantores. La coral del centenario.
de vicario del Centenario Coral de la Sociedad Coral de Torrelavega, el opus 178, ¿no, Manuel? Una pieza compuesta por Antonio Noguera y Manuel Egusquiza, que es el autor de la letra. por estos 100 años. Llegamos al final del acto, esperamos que les haya gustado y muchísimas gracias por acompañarnos. Recordad a todos los asistentes que pueden recoger un libro a la salida del teatro. Sí les rogaríamos que las parejas o familias que hayan venido recojan solamente un ejemplar. También encontrarán, por cierto, en el vestíbulo una mesa informativa donde quienes quieran pueden inscribirse a la coral como socios y pasar a formar parte de esta gran familia, una familia que queremos
seguir viendo crecer hasta por lo menos 200 años más. Muchísimas gracias y nos vemos en el concierto de Navidad de la Coral.